Hola a todos, en el día de hoy hablaremos sobre progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas y nuestro grupo está conformado por Brian Ramírez, Andrea Echeverría, Isabela Granada, Camila Quintero y mi persona Jonathan Medina. En primer lugar vamos a dar una pequeña introducción muy básica de lo que son las progresiones o sucesiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Por definición, se denomina progresión aritmética a una sucesión de números en la que la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, que van siempre juntos, es y siempre será la misma. Por lo tanto, cada término se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Esta cantidad que se suma viene a ser la diferencia que hay entre estos dos números. Como podemos ver, aquí está nuestra sucesión, que consta del número 2, 5, 8, 11, 14 y 3 puntos suspensivos que nos indica, pues como dice su nombre, hay una larga sucesión de números a posterior de estos que aquí tenemos. La característica principal de una progresión o sucesión aritmética es que siempre va a aumentar o disminuir de manera constante. Como podemos ver, nuestra progresión va subiendo, va aumentando. Es decir, del 2 pasa al 5, del 5 pasa al 8, del 8 pasa al 11 y del 11 pasa al 14. Entonces, podemos también darnos cuenta que aumenta progresivamente en patrones de 3. Tenemos que todos estos términos comparten la misma constante que, como les dije hace un segundo, es 3. A este más 3 lo conoceremos como diferencia, también lo podemos simbolizar con la letra D, y la diferencia es, como les decía hace un momento, puede ser tanto positiva como negativa. Lo relevante aquí es que siempre sea constante. Si aumenta la progresión, la diferencia va a ser positiva, y si en cambio la progresión disminuye, la diferencia va a ser negativa. Otro aspecto muy importante, y es que si nos damos cuenta aquí en este recuadro, podemos darnos cuenta de que es muy importante nombrar cada término. En este caso tenemos que 2 es A sub 1 por el hecho de que A simboliza que se trata de un término y el subíndice indica la posición en la que está dicho término. Luego tenemos que 5 es A sub 2, 8 es A sub 3, 11 A sub 4, 14 A sub 5 y así sucesivamente hasta llegar a A sub n, que es nuestro término enésimo. Que para quien no sepa qué es el término enésimo, es, por decirlo así, la regla que nos permite hallar los términos de una sucesión. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el término general, ya que en toda progresión aritmética nos vamos a encontrar una expresión que permite obtener cualquier término, sabiendo el lugar que éste ocupa. A esta expresión se le denomina término general de la progresión aritmética, que viene a ser esta fórmula que tenemos aquí: a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, que viene a ser la diferencia. Pasemos a lo práctico. Nos dice el ejercicio: encontrar a sub 20 en la siguiente sucesión, y nos da la sucesión que es 5, 7, 9 y 11. Listo. Primero, y lo más importante, es colocar la fórmula. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas la fórmula, pues ya sabes qué vas a hacer y no te vas a confundir. Entonces, nos piden a sub 20, o sea, ese es nuestro término enésimo. Entonces lo colocamos. Reemplazamos ese a sub n, lo reemplazamos por a sub 20. ¿Qué dice la fórmula? Es igual a 5 a sub 1. A sub 1 es el primer término de la sucesión, o sea, 5. Lo reemplazamos. Más n es la posición que nos piden del término, y en este caso es 20. Entonces queremos encontrar la posición 20, entonces colocamos el 20 menos 1 por la diferencia. La diferencia, como les decía, es la distancia entre cada término. En este caso es 5, 7, 9 y 11. Entonces podemos ver que la diferencia es de 2. ¿Por qué? 5 más 2 me da 7. 7 más 2, me da 9. Y 9 más 2 me da 11.
Entonces podemos ver que la diferencia es de 2. Listo. Ahora, primero, hacemos lo que está dentro del paréntesis y lo multiplicamos por 2. Entonces lo hacemos 20 menos 1 me da 19, 19 por 2 me da 38 y 38 más 5, eso es igual a 43. Entonces podemos decir que A sub 20 equivale a 43. Suma de progresiones aritméticas. La suma de progresiones aritméticas se hace a través de la siguiente fórmula. Sn igual a A1 más AN por N dividido 2, donde Sn es la suma, A1 es el primer término, AN es el último término y N es el número de términos. Teniendo en cuenta esto, hagamos el primer ejercicio. Hallar la suma de los primeros 5 términos de la sucesión aritmética. Y acá nos dan estos términos. Y los empezamos a enumerar. 4 es mi primer término, entonces 4 es A1. El 6 es mi segundo término, entonces el 6 es A2, el 8 sería A3, el 10 sería A4. Y vemos que el 2 es el último término que me han dado, entonces 12 es igual a AN, que es el último término. Empezamos a resolver la fórmula. Hallar la suma de los primeros 5 términos. S5 igual a el primer término, que es 4, más el último término, que es 12, por el número de términos. ¿Cuántos términos me han dado acá? 1, 2, 3, 4, 5. Por 5. 4 más 12, 16. 16 por 5, 80. 80 dividido 2 me da 40. Entonces, la suma de los primeros 5 términos, es 40. Para verificar que el resultado sí está bueno, hacemos lo siguiente. 4 más 6 más 8 más 10 más 12 me da 40. Y el resultado de la operación me dio 40, lo que significa que el ejercicio está... ¡Ay! Bueno, en el segundo ejercicio nos dicen lo siguiente. Hallar la suma de los primeros 9 términos. Y nos dan 3 términos, 12, 14 y 16. Sin embargo, no nos dan los otros términos. Vamos a encontrar los términos que nos faltan. Viendo esos primeros 3 términos, nos damos cuenta que la diferencia entre estos dos es de 2. De 12 a 14 hay 2 y de 14 a 16 hay 2. Entonces, 16 más 2 igual a 18. 18 más 2 igual a 20. Y así sucesivamente hasta encontrar el término 9. Ya solucionado tenemos que el término 9 es 28. Empecemos a solucionar de acuerdo a la fórmula. Entonces, hallar la suma de los primeros 9 términos. S9 igual a mi primer término, que fue 12, y mi último término, es este A9, que fue 28. Entonces, 12 más 28 por el número de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9 dividido 2. Entonces, 12 más 28 por 9 me da 360. 360 dividido 2 me da 180. Verifiquemos si el resultado está bueno. 12 más 14 más 16 más 18 más 20 más 22 más 24 más 26 más 28 me da 180. Y el resultado de la fórmula me dio 180, lo que significa que este ejercicio también está bueno. En el último ejercicio nos piden lo siguiente. Hallar la suma de los primeros 30 términos. Y nos dan los primeros 3 términos, el 1, el 4 y el 7. Tenemos que hallar el término 30, hasta el término 30. Para hacer esto podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, que es, sabiendo la diferencia que hay entre los números, que es de 3, 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, y seguir así hasta hallar el término 30. Sin embargo, esto sería
un procedimiento muy extenso, pues es un término muy grande. Cuando nos piden hallar un término tan grande, podemos recurrir a la siguiente fórmula. AN, el último término, igual a A1, el primer término, más N, el número de términos, menos 1 por D, o sea, la diferencia. Empecemos a resolverlo. AN sería A30, pues el último término que vamos a encontrar es el término 30. Igual a A1, nuestro primer término es el 1, más N, que es el número de términos. ¿Cuántos términos va a haber? 30 términos. Más 30 menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Como ya dije, 1 más 3, 4. 3. 4 más 3, 7. La diferencia es de 3. Por la diferencia, que sería 3. El resultado de esto nos da 88. Entonces tenemos que nuestro término 30, o sea, nuestro último término nos da 88. Ya hagámoslo resolviendo la fórmula. Sn es igual a S30 más el primer término 1 más el último término que lo acabamos de encontrar, que es 88, por el número de términos, que son 30 términos, nos da 2670. 2670 dividido 2 igual a 1335. Bueno, ¿qué es el término general? El término general es una fórmula que nos permite hallar todos los términos de una sucesión cuando no los conocemos. Por ejemplo, aquí tendremos estos términos, 5, 7, 9 y 11. La fórmula general se arma así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos números? Es de 2. 5 al 7 hay más 2. 7 al 9, 2 y 9 al 11 hay 2. Entonces reemplazamos la D, que es el número de la diferencia, por un 2n, más un número que no sabemos. Para descubrirlo hacemos esto. Reemplazamos la n por el 1. Tengamos en cuenta que este es el término 1, término 2, término 3, término 4. Entonces, para hallar el primer término, ponemos 2 por 1, que nos da 2. Pero necesitamos que ese número sea un 5. ¿Qué hacemos? Le sumamos el 3. Entonces, esta vendría siendo el término general de esta sucesión. Vamos a ver varios ejemplos. Primero, tenemos estos números: 3, 7, 11, 15, etc. ¿Cómo se arma el término general de esta sucesión? Vemos que la diferencia es de más 4. Entonces, reemplazamos la D, que es la diferencia, por un 4 por n. Y para descubrir el número que nos falta, reemplazamos la n por el 1. Entonces, 4 por 1, 4, pero necesitamos que el primer término sea 3. Entonces le ponemos un menos 1 a la fórmula y miramos si funciona. Para el término 1 ponemos 4 por 1, 4, menos 1, 3, si es. 4 por 2, 8, menos 1, 7. 4 por 3, 12, menos 1, 11. Y 4 por 4, 16, menos 1, 15. Entonces el término general está bien hecho. Vemos el segundo ejemplo, con números más grandes: 120, 152 y 184. Término 1, 2, 3, etc. Vemos que la diferencia es de 32. Entonces reemplazamos 32 por n más, porque si ponemos 32 por 1 nos da 32. Para que ese 32 llegue a ser un 120, le tenemos que sumar un 88. Entonces miramos si funciona. 3 por 1, 32, más 88, 120. 32 por 2, 64, más 88, 152. 32 por 3 nos da 96, más 88 nos da 184, o sea que la fórmula, que el término general está bueno. Vamos a ver este último ejemplo que nos dice encontrar los términos a sub 27, a sub 32 y a sub 50. Tenemos 10, 3, menos 4 y menos 11. La diferencia no siempre va a ser positiva, a veces va a ser en restando. Entonces vemos que la diferencia es de menos 7.
Entonces, reemplazamos en la fórmula d por el menos 7, entonces multiplicamos. Menos 7 por 1 nos da menos 7. Para que llegue a ser el 10 debemos sumar más 17. Entonces miramos si la fórmula sí funciona. Menos 7 por 1, menos 7. Más 17, 10. Menos 7 por 2, menos 14. Más 17, 3. Vemos que sí está aquí. Menos 7 por 3 da menos 21. Más 17, menos 4. Y menos 7 por 4 nos da menos 28. Más 17, menos 11. Vemos que la fórmula sí funciona y procedemos a encontrar los términos que nos piden. Entonces, a sub 27. Entonces, menos 7 por 27 que nos da 189. Más 17 nos da menos 172. Menos 7, para encontrar el sub 32 ponemos menos 7 por 32 que nos da menos 224, más 17 menos 207. Y por último a sub 50. Entonces, menos 7 por 50 nos da 350, más 17 menos 333. Problemas de aplicación de progresiones aritméticas. Problema. Se ha encargado una empresa de excavar un pozo de 30 metros de profundidad. Por el primer metro excavado cobran 600 pesos y cada metro sucesivo, como aumenta la profundidad, cuesta 250 más que el anterior. ¿Cuánto costará el trabajo completo? Ok. El primer paso es identificar si se trata de una progresión aritmética. Entonces, volvemos a leer el problema. Dice, se ha encargado una empresa de excavar un pozo de 30 metros de profundidad. Por el primer metro excavado cobran 600 y cada metro sucesivo, como aumenta la profundidad, cuesta 250 más. Con este 250 más, caemos en cuenta que es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque va aumentando progresivamente, o sea, constantemente el mismo valor. Entonces, el segundo paso es proceder a encontrar los datos que nos dan el problema. Entonces nos dicen que 600 pesos cuesta el primer metro excavado. Entonces sabemos que el término A sub 1 es 600. Además nos dicen que como aumenta la profundidad, cada metro sucesivo como aumenta la profundidad cuesta 250 más. Entonces sabemos que la diferencia entre el primer metro, o sea, el primer término y el segundo término va a ser de 250. Entre el segundo término y el tercer término va a ser de 250. Entonces tenemos que la diferencia es 250, ¿cierto? Entonces procedemos a hallar, ¿cierto? Entonces tenemos que 600 más 250, 850. 850 más 250 es 1100. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacen? Dice, ¿cuánto costará el trabajo completo? Entonces nos dicen que cuánto vale la sumatoria de todos los términos. Entonces, ¿cuántos términos hay? Hay tantos términos como metros hay. Entonces sabemos que hay 30 metros. Entonces habrán 30 términos. Para hallar la sumatoria de todos los términos tenemos esta fórmula, que es sumatoria, o sea, S sub n es igual a A sub 1 más A sub n multiplicado por n dividido entre 2, ¿cierto? Tenemos el primer término, pero nos haría falta el término n, que sería A sub 30. Entonces, vamos a hallarlo por la fórmula anteriormente explicada por mis compañeros, que es para hallar un término enésimo. Entonces tenemos que A sub n, o sea, A sub 30, va a ser igual a 600, o sea, el primer término más, entre paréntesis, 30 menos 1 por 250, ¿cierto? Entonces ya aplicamos pues la fórmula y el resultado nos da que A sub 30 va a ser igual a 7850. Entonces, ahora teniendo ya este término, ahí sí podemos proceder a utilizar la fórmula de la sumatoria, ya explicada por mis compañeros. Entonces tenemos que la sumatoria de los términos, hay 30 términos, es igual a el primer término más el último término
eso entre paréntesis multiplicado por el número de términos y esto dividido entre 2. Entonces, ya aplicando la fórmula, eso nos va a dar un total de 126.750. Entonces, tenemos como respuesta al problema que el trabajo completo costará 126.750 pesos.